Muy bien, avanza la mañana y vamos cambiando de temas porque ahora nos enfocamos en las reuniones que mantuvo la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales con el ministro del Interior, Carlos Negro. Estuvieron sobre la mesa varios temas, entre ellos la salud mental, los salarios, la vivienda. Está con nosotros Rudeber Huela, que es vocero de la Coordinadora y además presidente del Sindicato Policial de Canelones. Buen día. Buen día, gracias por venir. Bienvenido. ¿Cuál es la recepción que han tenido por parte de las autoridades del Ministerio del Interior en esta nueva administración? ¿Se ha notado un cambio respecto a la anterior? Bueno, se venía perfilando ya desde antes de la asunción de los mandos un discurso de apertura, un discurso de inclusión, y finalmente la reunión que pudimos mantener el día 27 termina como de coronar ese proceso y darnos la pauta real de que sí está la voluntad de recibir e incluir en los procesos de elaboración de todo lo que necesitamos elaborar. Salario, vivienda, educación, sanidad y particularmente sanidad y salud mental. Y tuvimos la posibilidad de entregar al propio ministro en mano los proyectos que íbamos a plantear y que posterior a eso, en una reunión que duró casi 2 horas y media, desarrollar nuestros proyectos y tener charlas con los asesores que van a estar destinados a manejar el espacio de asuntos sindicales, por así decirlo. Y bueno, y eso realmente es muy bueno porque nuestro colectivo particularmente, donde hoy tenemos nucleados cerca de 13 sindicatos a nivel nacional, trabajando en forma confederada, era muy importante para todos nosotros poder hacer llegar nuestras ideas. ¿Y con qué promesas se fueron de esa reunión? Bueno, la primera fue un planteamiento desde nuestro colectivo, que es el deseo de crear un ámbito de salud mental a través de la implementación del decreto 291/2007, que es el que le da forma y contenido legal a la creación de ese ámbito para trabajo. Y tuvimos la posibilidad, de la mano de los compañeros de la Alianza de Bomberos del Uruguay, en la figura del compañero Rodrigo Gómez, de presentar nuestro proyecto de salud mental. Un proyecto muy holístico que incluye muchas áreas de trabajo porque verdaderamente es una problemática multicausal. Y desarrollar un PowerPoint que verdaderamente el compañero se lució y que sobre todo tiene las bondades de poder ser aplicado en corto plazo, con recursos ya existentes del Ministerio del Interior y que vendría a mejorar en la medida de que la discusión presupuestal asigne mejores presupuestos y mejores capacidades de contratación de personal. ¿Qué cambios plantean? Nosotros, a nivel psicológico, estamos manejando varias cosas. En principio, tratar de eliminar la problemática de que el compañero que vaya a una consulta psicológica se vea perjudicado en el desarme y posterior pérdida del dinero, de varios dineros, entre ellos el del 222, entre ellos, por ejemplo, las partidas por nocturnidad o la partida por prevención. Entendemos que la medida del desarme puede ser necesaria, porque así lo amerita, pero no debe ello llevar a un perjuicio económico que en definitiva termina generando mayores presiones y quizás a veces hasta el mismo desencadenamiento de esta situación totalmente desafortunada que es el suicidio. Claro, esta medida hoy por hoy limita al policía, por ejemplo, a acudir a un psicólogo porque dice me van a sacar el arma, voy a perder plata, mejor no voy. La inmensa mayoría de los policías del Uruguay tienen miedo de concurrir a un servicio de asistencia en salud psicológica por esta razón. Y eso es un gran problema. Fuente de trabajo, de algún modo, ¿no? Que le saquen el pan de su familia, que no pueda pagar su alquiler, que no pueda pagar gastos de salud. Y siempre en una situación de atraso económico, porque el salario policial, si bien en algún momento fue mejorado, en estos 5 últimos años tuvimos una gran pérdida de salario, sobre todo en el escalafón subalterno. Y entonces eso, evidentemente, planteándoselo a un padre de familia, una madre de familia, uno generalmente tiende a aguantar, pero evidentemente se va sobrecargando el ser humano que porta el uniforme, hasta tal punto que algunos logran salir, otros terminan rotos de alguna manera y otros terminan suicidándose. Eso quería preguntarle, más allá de la resolución, ¿no? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué tantos policías tienen problemas de salud mental? ¿Es por las situaciones a las que están expuestas? ¿Es por el miedo? ¿Es por la violencia? ¿Dónde está la raíz del problema? Es por todo. No hay formación para el manejo de la incertidumbre, de los miedos, el manejo de la ira. No hay formación para muchas veces llevar procedimientos de rutina en la calle. Cuando la hay, generalmente el funcionario llega
cansado de esas formaciones y muchas veces tiene dificultades para estar atento a lo que aprende. O sea, deficiencias en la propia Escuela Nacional de Policía. En la Escuela Nacional y las escuelas departamentales. La currícula es una currícula atrasada. ¿Hace cuánto que no se modifica? Bueno, ahí me haces una pregunta importante, pero te podría decir que es cambios significativos, por lo menos hace 20 años que no tiene. Cambios significativos. Se está aprendiendo más o menos la misma currícula policial con algunas evoluciones por cambios legales desde el principio del siglo XX. O sea que una de las raíces de ese desenlace de los problemas de salud mental es la falta de formación real para hacer frente a los problemas que un policía se encuentra en la calle. Es todo. La persona llega a una vida laboral con su bagaje personal, con sus vivencias, con sus problemáticas, ya muchas de ellas no trabajadas. De hecho, en nuestra cultura, en nuestro Uruguay, tenemos una problemática con la salud mental y eso implica que la gente no acude mucho a los servicios de salud mental y no tiene esa cultura desarrollada. Pero después, en la vida del policía, empieza a sumar situaciones de trauma, situaciones de shock en las que se ve involucrado, en las que tiene que proceder casi que artesanalmente en cada procedimiento, porque cada procedimiento es singular, es único, y no tiene no solamente las herramientas muchas veces educativas que necesitamos instalar en la fuerza pública, es necesario perseguir ese horizonte para avanzar, informativo, sino que además de golpe no tiene tampoco el atributo tecnológico que le permite evitar daños colaterales o incluso evitar daños hacia el público o a la propia fuerza pública. ¿Falta infraestructura? Falta infraestructura, faltan elementos. Ahora, últimamente estamos teniendo algunas dificultades con equipos que deben ser actualizados, que no lo voy a divulgar acá porque es información interna y seguramente haya alguien que se pueda servir de ello para actividades delictivas, ¿verdad? Sí. Pero el atributo tecnológico y la formación constituyen el atributo técnico necesario de una fuerza pública. Y en Uruguay tenemos una cultura de que, bueno, con poquito ya tenemos una policía armada ahí, pero realmente para las exigencias y las necesidades de esta nueva época en la que estamos viviendo y que ya estamos inmersos hace mucho tiempo, la policía muchas veces se ve en la situación de hacer lo que puede con lo que tiene. Lo cual, si la vamos a atar con alambre, hablando coloquialmente, a veces sirve, hay que poder hacerlo, hay que saber hacerlo, pero es una situación de excepción. Generalmente ir a los protocolos establecidos, generalmente ir a una formación, a un entrenamiento, a tener un funcionario con aplomo en conocimientos, pero un aplomo emocional, descansado, implica todas estas discusiones. La discusión del salario primero que nada. Tú decías que no es un tema de plata acá, que es un tema de que con lo que hay y reestructurándolo de alguna manera se pueden tomar medidas que mejoren la situación. El proyecto que presentan los compañeros de bomberos a través de la Coordinadora Nacional implica la posibilidad de, con los recursos actuales que tiene el Ministerio del Interior, comenzar a trabajar y en breve tiempo, de 30 a 60 días, ya empezar a tener instalado el ámbito de trabajo y poder estar haciendo muchas acciones que hoy día no se están llevando, en parte por falta de reestructuración y de cambio de cultura institucional. Pero, ¿qué se podría hacer, por ejemplo? Por ejemplo, empezar con esta medida que planteábamos. Llevarlo a nivel ministerial, el hecho de decir, bueno, lo vamos a desarmar, pero lo vamos a llevar a un tratamiento que no implique necesariamente la pérdida económica. Eso es una primera medida muy buena. Lo otro es tener la capacidad de no ir a la situación en desborde o al después, sino empezar a generar prevención. Esto es algo sencillo, cualquier técnico en la materia o profesional en la materia le va a hablar. Para generar un resultado psicológico positivo o digamos un estado de equilibrio en la persona se tiene que trabajar con tiempo. Bueno, incluir dentro de las prácticas laborales el tema de la terapia psicológica para todos los funcionarios policiales. ¿Y hay profesionales suficientes en cantidad en el hospital policial como para atender esto? Tenemos una situación que es que la mayoría están ubicados en la parte del cono urbano de nuestro país. En el interior del país tenemos profesionales, pero evidentemente disminuye la cantidad. Claro. Lo que necesitamos es una reestructura del sistema. Pero con lo que hay ya se podría comenzar a hacer mucho. Y no es que no se esté haciendo nada, ojo. Hay charlas, pero todo es en base a una situación incluso que tiene que ver con la salud económica de la sanidad policial, ¿sí? Entonces,
esos esfuerzos que llevan adelante algunas direcciones, que llevan adelante algunos, particularmente algunos compañeros, a veces no se llega a tener conocimiento. No hay difusión de que existe una línea telefónica para que el policía se comunique específicamente. ¿Cuál es esa existe. línea? En este momento es el... tengo el teléfono, me agarrás en outside con eso, pero te lo puedo averiguar y pasarlo. Sería importantísimo incluso que lo conociera hasta la propia población, porque es un ser humano, no deja de ser por ello, por ser policía, un ser humano y puede ser ayudado por todos. ¿Y los funcionarios policiales tienen el tiempo necesario para poder acudir justamente a instancias justamente de asesoramientos previos, como tú decías? Porque también es un reclamo la cantidad de horas que tienen que cubrir de determinado turno y entonces después tienen que estar con la familia y les queda después tiempo eventualmente para hacer esas consultas. Nosotros apuntamos a que en el momento, en esta situación en la que tenemos hoy, generalmente el funcionario policial está multiempleado o tiene mucho tiempo ocupado además en el servicio 222 y el servicio ordinario, ¿verdad? El servicio común. No está teniendo ese tiempo. Nosotros apuntamos a que por el influjo de lo presupuestal, de la mejora del salario, se generen esos espacios. Que después, además, como todo, nosotros tenemos la bondad de tener una organización piramidal que si te plantea que te vas a tener que tomar un tiempo para eso, te lo vas a tener que tomar y rendir cuentas. Claro. Pero es saludable que pase eso. Claro. Es saludable que alguien le diga a uno, no, mira, tenés que hacerte la pausa. Esto es bueno. Parte de tu trabajo es hacerte la pausa. Exacto, porque hay una cosa que hay que comprender. No somos profesionales psicólogos, pero el trabajo que realiza la Policía Nacional y los lugares donde se mete la Policía Nacional hacen del trabajador policial uno de los trabajadores sociales más completos y complejos que tiene el Estado uruguayo. Y eso no se entiende y no se pondera. Y ahí es cuando hablamos de la formación y ahí es cuando vamos a la necesidad de generar estas políticas de prevención. Y sabemos que con una terapia psicológica sostenida podemos empezar a notar dónde están esas luces ambarinas, esas luces amarillas o casi rojas que nos dicen a este compañero hay que abordarlo ya mismo. De otro modo, nos vamos a enterar siempre cuando ya sucedió. Este problema no parte también de una situación cultural, porque hablabas de esto y pensaba, ¿no? Cómo en la pandemia empezamos a escuchar la frase de cuidar a los que cuidan, ¿no? Cuidar a los médicos, a los enfermeros, los que trabajaban en la salud, la necesidad que había, ¿no? De proteger su salud mental. Pero es como que la población no sé si ve al policía como alguien que lo cuida. Hay como una mirada negativa en parte de la sociedad hacia la policía. Y de falta como que falta ese respeto. Ahí puede haber miedo por parte de algunos, pero no ha sido un respeto institucional. Bueno, en principio hay que decirlo, hay un análisis. Nuestro último periodo de facto no dejó muy buena huella en la institución policial. La llevó para un lugar que nunca debió estar, la llevó a una blanda y a unas situaciones y a algunas acciones particularmente en las cuales nunca debió estar involucrada. Pero lamentablemente de la finalización de esa dictadura cívico-militar hasta este momento no han existido campañas específicas para cambiar esa imagen. Y tampoco ha existido la inversión en la cartera para formación, para generar que los propios funcionarios desde su lugar, desde su aporte, también tengan la capacidad de cambiarlo en el boca a boca, en el frente a frente con el público. Es una institución que, como toda cosa del Estado, siguió su curso. La sociedad uruguaya dio un vuelco de 180 grados y la Policía Nacional sigue en su trillo como si nada. Y no es que seguimos practicando cosas de la dictadura. También se democratizó la policía, pero no hubo campañas de bien público o la inclusión dentro de la propia currícula escolar, liceal, de la comprensión y la importancia de los servicios esenciales del Estado, incluida la policía. ¿No fue suficiente con el reglamento de procedimiento policial? No. Eso en general, ahí también tenés una cuestión de por qué la educación es buena hacia adentro de la población, hacia adentro de la policía y en la población también. La formación en la población de esta cultura cívica, de conocer la reglamentación, ayuda a colaborar con el procedimiento policial y a evitar el exceso de la necesidad de un servicio policial. Acá el Estado uruguayo necesita generar nuevas prácticas de policiamiento a través también de la educación, de que el ciudadano conozca lo que le corresponde y lo que no le corresponde. Porque es cuando se plantea que de repente el funcionario policial va a hablar con un civil, con cualquier persona, y no se entiende porque el otro no entiende qué es lo que el otro tiene que hacer. Que si te piden la cédula no sea una molestia, por ejemplo. Exacto, y explicarlo en el momento procedimental es muy complejo, porque a veces la situación no lo permite.
Entonces, el bagaje en conocimiento que pueda traer esa persona, tal vez incluso le permite colaborar con un procedimiento Es policial. formación cívica, en realidad, ¿no? Exactamente, y estamos adoleciendo de esa área fundamental. Y bien como tú los decías, también en las otras áreas esenciales del Estado. Porque la salud mental en la salud y en la educación, le puedo garantizar que deben estar bastante parecidas que en la policía. La única diferencia es que nosotros portamos un arma. Vuela, ¿qué información tienes sobre el procedimiento policial que se hizo en Durazno y que terminó con un joven de 23 años fallecido, por el cual, bueno, se está haciendo una investigación interna y también la Fiscalía a nivel penal? Bueno, en algún punto temía que me lo preguntaran. Sobre las circunstancias procedimentales específicas no tengo, digamos, en este momento la posibilidad porque está siendo estudiado, analizado por la justicia y creo que es la justicia justamente la que tiene que dilucidar si finalmente ese procedimiento tuvo responsabilidades ilegales para la policía o cómo se dio. Lo que sí les puedo decir, y esto por mi propio involucramiento en el trabajo en la calle, es que en esto de la preparación, abordar muchas veces a una persona que tiene un brote psicótico de la mano de una enfermedad psiquiátrica específica. El problema de salud mental. Sí. Exacto. Puede ser muy complejo. Y nosotros decimos que quizá en ese tipo de intervenciones, cuando llega la policía al lugar, que es lo primero que mandamos a ver qué es lo que pasó para después ver si movemos otros servicios del Estado, capaz que lo que tendría que haber existido es el abordaje y la llegada en simultáneo de equipos de salud. Porque se valoran demasiadas cosas cuando empieza a suceder un desborde con una persona, a veces consumidores de drogas problemáticos que también empiezan a tener en algún momento problemas psiquiátricos, pueden generar el hecho de agredir a la fuerza pública al punto de generar daños. Y esa incertidumbre que se genera en el procedimiento también puede llevar a una defensa y a veces a una defensa impropia. Yo acá hoy no voy a dar una valoración del procedimiento en sí porque no considero que me competa. De hecho, lo hablaba anoche con algunos compañeros en esto de que mirá que te van a preguntar sobre eso. Y a mí me ha tocado participar en procedimientos personalmente donde hay personas que llegaron a cometer, por ejemplo, un triple homicidio en la ciudad de Las Piedras, muy razonado hace un par de años ya, y de ser la primera persona que llega y no saber cómo manejar la incertidumbre, no saber cómo manejar el miedo, no saber qué me espera a la vuelta de la puerta, estar escuchando que están lastimando a alguien y no llegar porque están trancados, están en el segundo piso y no conozco. Y la gente que me podría decir dónde está, no está. Ahí sale a la luz otra vez el tema de la educación, ¿no? Es muy complejo. Entonces, lo primero que llega siempre a todos lados es la policía. Y en eso nos ganan otras sociedades en el sentido de decir, bueno, cuando desplegamos un operativo, desplegamos a la policía, pero ya por las dudas y preventivamente desplegamos bomberos y desplegamos paramédicos. Y creo que acá en Uruguay deberíamos al menos tentar o tratar de intentar algo de eso. Si yo les digo a ustedes que existen ambulancias del Ministerio del Interior en algunas partes del país que están paradas por falta de personal y que podrían aportar, y ya no en una situación de enfrentamiento con una persona psiquiátrica, en un accidente de tránsito, que acá de golpe en Montevideo se puede tener un móvil de SWAT o de SEM o de cualquier empresa en 2 minutos apoyando, en el interior del país a veces nos llegan las ambulancias con 45 minutos de diferencia. Y ahí es donde se genera el enfrentamiento con la familia. Y es razonable y es comprensible que así suceda, porque el ser humano que está tirado en el piso es su propia carne. Vuela, el final, para sí un no. ¿El poder armamentístico que están teniendo los delincuentes o la delincuencia hoy ameritaría que la Policía Nacional empiece a pensar en también modificar su poder de arma, su poder de fuego? Sí. Y, por ejemplo, con el caso de este muchacho, capaz que de tener alguna pistola eléctrica, un taser, se podría haber evitado la muerte. Y no la tenemos. Tenemos armas letales que a veces no llegan a equiparar la potencia de algunos tipos de delincuencia que tenemos, pero también nos faltan armamentos y cosas y entrenamiento para poder manejar estas otras situaciones. Vuela, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. Gracias a ustedes. Gracias.